Un saludo familia, estáis aquí otra vez en la Caja de Pandora, soy Luis Palacios y aquí Yolanda Soria. Hola, bienvenidos todos. ¿Estás empoderado? ¿Estás empanado o qué? ¿Estás empoderado? Empoderado. ¿Estás empanado? ¿O eres un controlador? Aquí como la Yolanda y yo. A mí no me mires. Bueno, un pequeño resumen antes de empezar, Yolanda, ¿Un resumen de qué? de esto de lo que vamos a hablar hoy, para la gente que Bueno, nos quiera pues seguir. eso, vamos a hablar del empoderamiento, de las personas que se creen estar empoderadas y que son líderes y en realidad lo que son es unos controladores natos, es decir, están controlando todo el tiempo. Y ser controlador es todo lo contrario a estar empoderado. Entonces vamos a hablar de ese tema hoy. Así que ya sabes, si eres controlador no estás empoderado, no como yo, ¿eh? Yo no controlo nada. Bueno, familia, los que estáis por Facebook, decidme si se escucha bien el audio, porque no lo puedo escuchar, y los que estáis en YouTube también. Pues venga, empezamos. Yolanda, todo tuyo. Ya, así, en frío. Así. Bueno, pues nada, bienvenidos todos, como decía, y gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Entonces, hoy tenemos un tema que es controvertido y que seguramente a alguno le va a entrar picazón, porque yo incluso cuando lo estaba preparando, cuando preparaba como se suele decir, la escaleta, ¿no? Cuando preparo así los puntos que quiero tocar para hacer el vídeo, realmente me han entrado picores a mí también. Eso que yo ya me lo sé, yo ya lo conozco, yo ya sé de qué va el tema, pero aún así me han entrado picores, urticaria, aquello que dice uno, ay, esto me resuena y no sé por qué, ¿no? Hay algunos puntos en los que os veréis más reflejados que en otros y algunos en los que pues posiblemente no resuenen nada. Y esto no solo sirve para reconoceros a vosotros mismos dentro de esta temática, para saber si vosotros estáis empoderados o sois controladores, sino para también podéis, con ello, encontrar qué personas de vuestra vida son controladoras y os están manipulando con ese control, ¿no? Generalmente, la mayor parte de las veces el que es controlador no lo sabe, no se da cuenta. Es una forma para ellos natural de actuar. Y sobre todo porque en muchos casos, no vamos a decir en todos, pero sí que en muchos casos, estos controladores ya son hijos de controladores. De manera que para ellos es natural, porque se han educado en un entorno con esa dinámica, en un entorno en el que ya había esa forma de actuar y era lo normal, lo natural para ellos desde niño. De manera que ellos mismos no se dan cuenta de lo que están haciendo, como digo, en la gran mayoría de los casos. Hay que tener en cuenta que un controlador no solo tiene un grado de ser controlador, o sea, una persona controladora puede ser levemente, como en todo, o controladora al máximo. Esto llevado a un grado mínimo, un grado leve, podemos decir que incluso en cierto sentido puede ayudarnos a ciertas cosas en ciertas áreas, pero cuando ya es extremo, entonces se convierte en una persona tóxica, en una persona que realmente puede ser ejercer una violencia. Y cuando digo violencia, no me refiero a una violencia física, una violencia, una agresividad. Agresividad no, es violencia, una violencia silente, una violencia callada, una violencia con la que obligas al otro a hacer aquello que tú quieres, ¿no? Siendo el controlador, al que me estoy refiriendo en este caso. Y el otro al final se ve reducido a ser el objeto de tus caprichos, cuando esto lleva al extremo. Entonces hay que estar atento a este tipo de reacciones, de acciones que os voy a ir comentando, este tipo de puntos, para que podáis encontrar ese tipo de personas y darles un poquito el alto, ¿no? Poner un poquito los límites, ser capaces de limitar nuestro terreno y hasta dónde permitimos que la persona nos invada, porque eso también es responsabilidad nuestra, no solo es del otro, del no controlar, sino nosotros permitir que nos controlen o no. Entonces, dar ese alto al otro, de algún modo, para que desde ahí se dé cuenta que en ese límite ya se está extralimitando. A partir de ese punto ya se está extralimitando, por muy buena intención que tenga. No quiere decir que el hecho de ser controlador, la persona que lo sea, tenga una intención negativa. El ser controlador no implica que la persona
sea mala, de mal corazón o que tenga esa malicia de ir a hacer daño al otro porque voy a sacar, a sonsacar. No es algo así. Como decía, en la gran mayor parte de los casos es inconsciente, la persona no se da cuenta. De manera que puede ser, una persona puede ser controladora con la mejor intención del mundo de querer ayudar al otro. O otra cosa es que lo consigan o no, ¿no? Pero la intención puede ser positiva en el momento de ejercer ese control. Entonces, como sabéis, a mí me gusta buscar en el diccionario. Entonces, vamos a buscar qué es la definición, cuál es la definición de estar empoderado, del empoderar, y la de controlar. Empoderar nos aparece como ayudar a una persona o conjunto de individuos a ser más fuertes y tener más poder, mayor autoestima y facultades para realizar algo que ellos deseen o cualquier cosa que deseen desempeñar, tener más capacidad de defensa, resistencia y vigor. Todo esto sería o estaría motivado, enfocado, para que puedan defenderse por sí mismos. Ese poder no es un poder de ejercer poder sobre los demás, sino poder en sí mismo, para que puedan defenderse por sí mismos, resistir las adversidades y ser autónomos, dotándolos de herramientas necesarias para desarrollarse de acuerdo a sus capacidades sin depender de otras personas. Esto sería el significado de empoderar, de estar empoderado. En cambio, el significado de controlar, tenemos que decir que es distinto. Y aquí se trata de dirigir o dominar a una persona o cosa. Examinar con atención algo para hacerme o para hacer determinada comprobación. Contener una emoción o un sentimiento y no dejar que se manifiesten espontáneamente. Es sinónimo de dominar. Controlar es sinónimo de dominar, de manera que podemos encontrarnos con una persona controladora, o sea, dominante. Que como digo, ser dominante o ser controladora no tiene por qué implicar que esa persona tenga mal fondo o lo haga con mala intención, ¿de acuerdo? O que lo haga conscientemente. Esto quiero que quede claro porque muchas veces cuando le vamos a decir a alguien, mira, es que tú eres controlador, o estás controlando, o estás tratando de controlarme, la otra persona se puede sentir ofendida, agredida, violentada, porque lo toman como un ataque, como un insulto, como algo feo que le estás diciendo, ¿no? Y generalmente no se reconocen por esa descripción. Otra cosa, como digo, es cuando pasamos a enumerar o detallar las características de ese control. Todos, yo creo, en cierta medida somos controladores en algún grado, mayor o menor. ¿Por qué? Porque en cierto aspecto, en cierto sentido, el control va unido al miedo y el miedo es la emoción de la supervivencia, es la emoción que todos tenemos programada desde que venimos para ayudarnos a sobrevivir. De manera que ese control es también una reacción natural, una reacción innata en nosotros que es estar o que forma parte de ese estar alerta, ¿no? En nuestro día a día para no ser comidos por el león, para no ser atacados por la espalda, para cuidarnos hoy en día de que nos atropelle un coche, porque lo del león hoy en día no está, al menos aquí en esta zona, en vigor. Y que podamos defendernos y salir adelante en la vida. Para eso hay que controlar, hay que vigilar, hay que estar observando el entorno, prestando atención, ¿de acuerdo? El controlador en sí, podríamos decir que su definición o una palabra que podríamos usar como sinónimo para definirlo, no sinónimo de la palabra controlar, sino sinónimo para definir al controlador sería una persona insegura, una persona que tiene miedo, una persona que tiene que estar atenta a todo lo que nos rodea porque se siente en peligro constantemente por cualquier cosa que pueda ser diferente a lo que tenía previsto, a lo que tenía proyectado, a sus planes, por algo que no se espera. Cuando yo no me espero algo, ese algo puede salirse
de mis capacidades de dominio, ¿no?, en ese tema, en esa materia. Ese algo puede exceder a mis capacidades y ahí me voy a sentir en un estado de indefensión, un estado de estar con las barreras bajadas. ¿Ahora qué hago?, ¿no? Me pilla por sorpresa y eso puede incomodarme porque me puedo sentir incluso en peligro porque me descubran que no soy capaz, que no puedo, que no llego, que no soy suficiente. Y eso nos molesta. Cuando llegamos a ese punto, cuando llegamos ahí, que el otro descubra eso que hay detrás de esa barrera tuya, pues resulta que ese algo molesta. Y estamos en ello, estamos ahí tratando de controlar, tratando de gestionar aquello, de tenerlo todo ordenado, todo bajo control, todo supervisado y todo bajo nuestro mando, ¿no? Debajo de nuestro dominio. Las personas controladoras quieren controlar las situaciones en las que se encuentran y además tienen la tendencia de dictar a los demás cómo deben comportarse. Esto lo hacen porque ellos sienten ese miedo, como decía, esa inseguridad, esa incapacidad personal de llegar a cierto punto y tratan de suplir o de conseguir una sensación, una falsa sensación de seguridad a través de controlar todo lo que les rodea. ¿Qué sucede? Que si yo tengo que estar pendiente de todo lo que me rodea, controlándolo todo, evidentemente yo no puedo controlar todo. Yo realmente no es que no puedo controlar todo, sino que puedo controlar muy poco. Yo, tú, él, todos nosotros. Y además, ese poco que yo creo controlar, en gran medida lo está controlando mi inconsciente. De manera que ni eso estoy controlando yo. Y si yo dependo de controlar todo mi exterior, todo lo que me rodea, todo el entorno, todas las personas que me rodean, voy a ser una persona muy infeliz, muy insatisfecha, porque baso mi bienestar en ese control, en que todo vaya como yo creo, como yo quiero, como yo siento, como yo pienso, como yo creo que debe de ser, en función a mis creencias. Y si eso no es así, pues ya me entra el pánico, ya entro en el estado de, ya no estoy dentro de mi zona de confort, y al no estar dentro de mi zona de confort, pues entro, como se suele decir, la zona de pánico y ahí no sé lo que va a pasar. Y no hay nada que moleste más a un controlador que se rompan sus planes, que se presenten imprevistos, que haya que fluir, que haya que improvisar, porque realmente no saben, no son capaces de improvisar en la gran mayoría de casos porque están o entran en ese apartado, en esa zona del miedo, esa zona del pánico, de no sé lo que va a pasar, de la incertidumbre. Eso resulta muy insatisfactorio porque, como decía, no controlamos nada realmente y nada, o prácticamente nada. Es muy pequeñita la porción que realmente llegamos a controlar y genera mucha insatisfacción porque estamos todo el día pendientes de eso, en vez de estar pendientes de nuestras emociones, de lo que sentimos, del disfrute y de otras cosas que pueden ser mucho más satisfactorias. Otra característica que tienen es que piensan que nadie va a hacer las cosas bien, que nadie va a hacer las cosas como ellos, que nadie va a hacerlo tan perfecto como ellos, y entonces tienen la tendencia a querer hacerlo todo, se sobrecargan porque los demás no pueden, no saben, no son capaces. Con esto además se reafirman en que ellos lo hacen mejor, en su idea de que ellos lo hacen mejor, y se sienten o se colocan en un escalón, en un peldaño de superioridad con respecto a los demás, se contemplan ahí, aunque no lo digan, aunque no lo expresen, pero tienen esa sensación de estar por encima, ¿no?, de los demás. Yo los controlo, yo lo hago bien, el otro no sabe, y tratan de decirle a los demás cómo se deben de comportar, lo que deben de hacer, cómo lo deben de hacer, qué cosas deben cambiar. También creen que van a ser más felices si los demás cambian una o dos cosas. Por ejemplo, típico es en la pareja, ¿no? Conocemos a alguien y vemos que tiene algo que no nos gusta, pero decimos, bueno, ya lo cambiaré, ¿no? Aquello típico de ella irá cambiando. Con el tiempo yo ya lograré que se amolde a mí, que cambie esto para mí, que haga estas cosas de otra manera, y verás cómo entonces si tú estás tratando de cambiar a esa persona que se supone que viene o que tú te has enamorado de ella, o que estás a gusto con ella, realmente lo que te has enamorado no es de esa persona, es de la idea que tú tienes sobre esa persona. De manera que si yo trato de cambiar al otro, en realidad estoy tratando de controlar. Hablamos siempre de cosas
que sea algo impositivo y que genere que si esa persona no cambia, yo no me sienta bien, yo no me sienta feliz, yo no me sienta a gusto. ¿De acuerdo? Es decir, que mi felicidad dependa de que esa persona haga las cosas como yo pienso, se comporte como yo creo, actúe como yo pienso que debe, ¿no? Estas personas también, además, lo que al final acaban haciendo es tener pensamientos irracionales cuando no logran que todo eso sea así. Es decir, es aquella persona que además se castiga y se fustiga porque, claro, es que si no hago esto bien, es que soy un mal padre o un mal marido, una mala esposa, o soy mala persona si no hago esto de esta manera. Y entonces generalmente se autoexigen mucho a sí mismos. Y si se autoexigen mucho a sí mismos, van a exigir en la misma medida a los demás. Porque si yo puedo, tú puedes. Aunque tú no estés de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que yo siento, si yo te englobo dentro de ese área en la que estoy pensando que si yo puedo, tú puedes, de algún modo te estoy obligando a seguir la misma dinámica, la misma corriente que estoy teniendo yo. Cuando digo yo me estoy refiriendo a la persona que es controladora, ¿no? Me pongo yo la primera, como siempre digo, y que cada uno se salga, si puede, del saco, ¿no? Entonces, como decía, estas personas tratan de controlar todo eso y evitar esos escapes y esas fugas y esos ayayáis, ¿no? Esos miedos que les entran, tratando de controlar al otro. Si yo trato de controlar al otro y el otro se comporta como yo pienso, creo, me da esa falsa, y repito, falsa porque no es real, esa falsa sensación de seguridad, de estar bien, de que todo está correcto, todo está, porque todo va como yo creo, está todo encajado dentro de los patrones. Realmente yo me he encontrado en consulta personas que llegan a un límite en ese estado, ¿no? Que es paranoico, o sea, realmente son ya paranoias, neurosis que se generan con unas dinámicas y además se pueden acabar con conflictos serios, ¿no? Cuando esto se lleva a un extremo ya muy acentuado, ¿no? A un extremo ya máximo. Y también pueden estar relacionados este tipo de control, como decía, en grado máximo con las personas que son maltratadores, como decía, y no tiene por qué ser un maltratador físico, sino un maltratador psicológico, emocional, porque hacen esta especie de chantaje emocional, ejercen esta violencia, sobre todo muchas veces a través del silencio o del victimismo hacia los demás. Se colocan en el punto de la víctima de manera que si los demás no actúan como ellos piensan, desean, ya me estás haciendo, tú me estás haciendo a mí, es que me has maltratado, es que me has hecho, es que me has castigado, es que no me quieres, es que, ¿no? Y a través de ese chantaje emocional y de esa violencia silente, ¿no? Esa violencia a través del silencio, van controlando y manipulando al otro. Es más fácil que el otro se deje manipular, que el otro ceda a ese chantaje, que el otro se preste, que yo lo tenga que hacer, vamos a decir, por la fuerza. Cuando el otro accede porque le doy pena, porque qué lástima, porque fíjate, porque, uy, debe estar mal, es más fácil de que yo vaya conduciéndolo, dirigiéndolo al campo, al terreno que yo quiero llevarlo. Cuando genero una confrontación, cuando yo genero ahí un choque y es algo abierto, esa persona puede ofrecer una resistencia mayor porque se va a dar cuenta que lo estoy tratando de manipular, de controlar, de llevar, ¿no? Lo estoy haciendo como si fuera un niño, como se suele decir, ¿no? Es que tú te crees que yo soy un niño chico y tú me puedes mandar a mí como si yo fuera frase típica de la persona a la que trata de controlar otro, ¿no? Es que tú te crees que yo soy un niño y yo tengo que hacer lo que tú me digas, ¿no? Esto lo he oído muchas veces. Y eso es uno de los síntomas o uno de los signos cuando notéis que alguien os quiere manejar como si fuerais un niño chico y os traten como si no supierais qué tenéis que hacer, qué debéis hacer, qué debéis pensar, qué
qué es lo que os gusta que os pidan la comida por vosotros en el restaurante sin que vosotros lo digáis, cosas por ese estilo, ¿no? O sea, todo eso es, vamos a levantar las antenitas, vamos a prestar atención. Entonces, tengo aquí 30 rasgos, no 30 rasgos, características que algunas van a ser repetidas de lo que os he mencionado, pero voy a irlas diciendo todas para que tengáis en cuenta y hagáis una especie de autotest, podríamos decir, ¿no? Autotest para nosotros o test incluso para alguna otra persona. Entonces, para que no se me olvide nada, como digo, esas cosillas me las apunto para que luego no se me pase ninguna. De manera que si veis que voy mirando es que estoy consultando las notas para que no dejarme ninguno de los puntos. Entonces, primer punto. Ellos creen que su forma de hacer las cosas siempre es la mejor, es la más perfecta y es la forma como se deben hacer. Además, aquí no es que creen que es la forma suya como se debe hacer, sino que piensan o rechazan otra forma diferente, aunque las haya, de hacerlas. Como yo las hago, es como se hace. Punto. No hay más opción. ¿De acuerdo? Porque se hace así y punto. Sin más explicación y sin más argumento. No soportan los imprevistos. Aquella persona que tenemos unos planes, tenemos una idea de lo que vamos a hacer hoy y cuando eso no pasa ya se cabrean, se enfadan, mal humor, ya empiezan con un que tú dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque un imprevisto es un imprevisto y no pasa nada. Cambiamos los planes, uno es flexible, uno se adapta, bueno, pues si esto no se puede hoy, ya lo haremos mañana u otro día. O imagina que pensamos ir a la playa, pero ese día llueve. Bueno, si llueve ese día ya la hemos liado, porque ya los planes que teníamos ya no nos cuadran y entonces ya tenemos todo el día de mal humor, todo el día cabreado, porque ese día el tiempo ha decidido que llueve y tú no habías contado con eso. Y eso molesta mucho. No soportan qué es lo que va, no soportan no saber qué es lo que va a pasar en su futuro, porque si no lo saben no lo pueden controlar, no pueden hacer planes, no pueden diseñar qué va a pasar aquí, cómo lo hago, no soportan no saber lo que va a pasar, lo que va a venir en su futuro. Esto genera mucha inseguridad, genera miedo, genera sensación de no estoy controlando nada, ¿quién lleva los mandos? ¿No? ¿Quién dirige mi vida? Odian cometer errores, porque eso demuestra que no son perfectos. Si no son perfectos, ya resulta que están mostrando una debilidad y eso no se lo pueden permitir. No pueden permitirse cometer errores, no pueden permitírselo porque además tienen miedo a equivocarse y mucho miedo a lo que los demás van a pensar de ellos si se equivocan. Los deja en una sensación de descubierto. Estoy ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque el otro, por ahí ya veo gente que dice, me estás describiendo total, no te preocupes, Brenda, que habemos más de uno, en mayor o menor grado, dentro de ese saco. Pero todo tiene arreglo, así que no os estreséis. Mantienen el control también de cómo se muestran ante los demás. Son personas que no se permiten mostrarse débiles, mostrar sus emociones, mostrar aquello que sienten, porque si yo siento o yo expreso una debilidad mía, yo muestro una emoción, estoy dejando esa área de mí al descubierto. Es como que voy sin armadura y entonces me pueden atacar porque estoy mostrando mis debilidades, mis partes blanditas, aquellas partes que tengo que realmente no quiero que se vean o no quiero que me dañen porque eso me duele, ¿no? Entonces no pueden dejar esas partes ahí al aire. Le da muchas vueltas a las cosas, precisamente por lo que decíamos de no equivocarse, porque antes de tomar una decisión tienen que darle muchas vueltas a las cosas, muchas vueltas para realmente asegurarse de que esa cosa, cuando toman esa decisión, es la forma perfecta. Es la forma mejor, es lo que va a quedar impecable y no va a tener ningún fallo. Otra cosa que hacen es darle muchas vueltas a las cosas para encontrarle una explicación.
porque necesitan argumentarlo todo para sentirse más seguros. Tener ese algo todo argumentado, todo atado, todo que no le suelte ningún fleco, me asegura que eso es así, que no tiene ninguna pata rota la mesa, o sea, que no cojea de ninguna pata. Así que ahí es otro de los puntos que ellos tienen mucho interés. Como decía antes, este es uno de los puntos que ya os he mencionado, no saben improvisar, porque cuando les desarmas el plan, se encuentran con que ya no tienen nada hecho, no hay plan B, no hay otra opción. Hay controladores que incluso son tan controladores que preparan el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. O si acaso falla alguno, tienen el 2, el 3, el 4, y así lo tienen todo atado. Así no falla nada. Así lo tengo todo bajo control. Ahí no hay nada que se escape a mi atención ni a mi manejo. Procuran, como decía antes también, controlar los sentimientos, controlar las emociones, no mostrarlas para no sentirse incómodos. Porque si te sientes, te muestras como eres, el otro puede aprovechar o sacar partido, ¿no? Puede aprovecharse o sacar partido de ese punto débil tuyo, o incluso puede incomodarte, puede decir, pero tú estás llorando ahí porque lloras y venga, llora, eres un llorón, ¿no? Por ejemplo. Y eso no se lo pueden permitir, de manera que llevan un control de las emociones rígido. Son aquellas personas que hablamos del controlador máximo, ¿no? Del estándar. Como digo siempre, hay escalas dentro de esto, hay grados. Entonces, otra cosa que hace también es que se autoengañan en diferentes temas, se autoengañan en diferentes áreas y están pendientes de todo el mundo, de todo lo que piensa aquel, lo que hace el otro, y van adaptándose, ¿no? Un poco a las expectativas que los demás tienen de ellos, a aparecer ante los demás como esa persona piensa que los demás esperan que aparezca, ¿no? O sea, intentan cumplir las expectativas de los demás. Tienen muchas dudas antes de decidir, como decía, porque claro, cuando toman una decisión tienen que asegurarse que esa decisión es la correcta, es la única, es la perfecta, es la que realmente es infalible y que ahí no va a fallar nada, que todo va a ser perfecto. De ese modo se asegura nuevamente, como decía, esa falsa sensación de seguridad, de estabilidad, de tenerlo todo bajo las riendas, bajo sus riendas, ¿no? Creen también que serían más felices, que esto también os lo he mencionado de pasada, si el otro cambia, porque claro, si tú eres así, yo voy a ser más feliz, voy a sentir mejor. Entonces están tratando siempre, en vez de cambiar ellos y sentirse ellos mejor y estar ellos más fuertes o amueblar bien su autoestima, están tratando siempre de cambiar al otro. Porque si tú cambias esto, si tú te comportas así, vamos a cambiar a Luis. Luis, tú cambia, que cuando tú cambies yo voy a ser felicísima, entonces vamos a hacer, esto va a ser perfecto, vamos a tener una vida ideal y aquí no va a fallar nada. Mira luego lo que me está haciendo, una pedorreta. Lo estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Pero es típico en la pareja, que por eso me dirijo a Luis, ¿no? Es típico en la pareja que se den estas dinámicas. Es muy, muy habitual que encuentres, no, es que claro, como no cambia, es que como él no cambia o ella no cambia, entonces tratamos de cambiar al otro y el otro resulta que es como es y no quiere cambiar y está en su derecho. Entonces aquí, si yo no quiero cambiar, o sea, si yo quiero cambiar al otro y el otro no cambia y yo no me siento bien porque el otro no ha cambiado, pues aquí hay un fallo. Pues si el otro está bien siendo como es, el problema lo tengo yo. Entonces, o yo cambio mi autoestima, cambio eso para yo sentirme bien tal y como yo soy, o bien, si ese otro realmente no me cuadra porque no es la persona que yo esperaba, me busco otro, o otra, ¿no? Para no necesitar estar controlando al otro y que ese otro cambie para que yo me sienta feliz. Porque por mucho que el otro cambie, nunca va a cumplir mis expectativas y nunca me va a hacer pleno. Yo nunca me voy a sentir llena cuando el otro cambie, porque el problema no es de él. El problema no es que él no me llena, el problema no es que esa persona a ti no te aporta o no. El problema es que tú no estás lleno de ti mismo, no estás satisfecho contigo mismo. Por lo tanto, si tú no estás satisfecho contigo mismo, nadie ni nada te puede satisfacer, porque eso depende de ti.
Es tu autoestima la que debes trabajar aquí. Manejan a los demás para hacerlos encajar a sus expectativas y para hacer que actúen para su conveniencia. Es decir, ellos van haciendo su trabajo, su hábito, van trabajando para que generar una situación en el que el otro haga algo que a mí me conviene, en el que el otro haga algo que a mí me va a beneficiar. Aunque se puede hablar o se puede hacer de manera que no se note, pero van a generar la situación para que eso sea así. Juzgan a los demás y además llaman la atención de una forma agresiva pasiva, como decía antes. El silencio es una de las mayores agresiones pasivas que hay, es muy violento, un silencio. No hablamos de un silencio de estoy callado un rato porque estoy haciendo algo, estoy en mi mundo y estoy en mi historia. No, hablamos de ese silencio de hacer el vacío al otro, de aislar al otro, de dejar al otro fuera de tu vida, fuera de tu diálogo, fuera de tu entorno, de no dirigirle la palabra, que no sepa incluso lo que te está pasando. Tú te enfadas, no hablas, dejas de decir nada y sigues ahí en ese punto y el otro está ahí esperando y pendiente porque, claro, se ha enfadado, no sé por qué le pasará, qué hará, qué no pasará, qué sucederá y empieza a hacerse y a castigarse a sí mismo. No lo castigas tú literalmente, no es directo, pero sí que generas que esa persona se autocastigue. Y eso genera, como digo, mucho dolor en la otra persona, ¿de acuerdo? Dan críticas constructivas. Digo constructivas porque aparentemente esas críticas son constructivas, pero en realidad la intención que tienen esas críticas es hacerte ver que aquello que tú estás haciendo no lo estás haciendo bien, no lo hacen por ayudarte a mejorar, sino por demostrar que no lo estás haciendo bien. Entonces eso resulta que como lleva esa doble intención, esas críticas constructivas en realidad no son tan constructivas como parecían, sino que son un poco, en cierto sentido, dardos envenenados, porque van destinados al final a que el controlador, que es el que da esos consejos, esas críticas constructivas, alcance sus propios planes. No llevan bien la ambigüedad y no saber algo. No llevan bien aquello de las dudas. Ay, es el blanco, el negro, el arriba, el abajo. Lo llevan fatal. Necesitan tener las cosas. Esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es blanco, esto es negro, esto es azul, esto es amarillo y tenerlo todo claro y todo. Aquello de que este color no es ni amarillo ni azul, ni verde ni azul, es un turquesa, pues un color indefinido. Los colores indefinidos, nada. Nada de ambigüedad. Todo totalmente directos. Son, además, también muy celosos. Son personas que suelen ser muy celosas y que están pendientes, controlando, revisando, observando. Hablamos de unos celos, evidentemente, que son irracionales. Es decir, no es aquella persona a la que, por ejemplo, si te han sido infiel tu pareja ya 30 veces y tú ves señales raras, ¿no? Si esa persona es infiel y tú lo sabes y además se ha demostrado y está claro, no que tú te estés haciendo la idea, sino que sea algo demostrado claro. Y tú estás viendo signos raros, no hablamos de ese tipo de celos, hablamos realmente del hecho en el que esa persona esté siempre obsesionada con que el otro está haciendo, le está poniendo los cuernos, le está pasando algo, aquí hay algo que, sin que haya un motivo real, ni que haya nada físico, o sea, nada que realmente se pueda, ni que se sustente muchas veces. Muchas veces los celos son tan irracionales como personas que están viviendo juntas todo el día porque, por ejemplo, vamos a suponer que están jubilados, viven juntos y están todo el día juntos de la mañana a la noche y aún y así el uno tiene celos del otro porque ¿cuándo te estoy siendo infiel? ¿No? ¿En los sueños, cuando duermo o cómo va eso? Entonces ahí hablamos en muchos casos de unos celos o en la mayor parte de los casos de celos irracionales, ¿de acuerdo? Celos porque sí, celos porque estás viendo la tele, celos porque estás haciendo algo que te gusta, celos de tu madre, celos de tu hermano, celos de cualquier cosa, ¿de acuerdo? No hablamos de
de algo, como decía, con un fundamento. No hablamos de una duda de que, oye, puede estar pasando algo, que eso no son celos, eso es que estás viendo que algo pasa, sino de esa emoción irracional que son los celos, ¿no? Que no es más, nuevamente, que esa inseguridad y que ese miedo. Quieren tener razón a toda costa. ¿Cuántos de vosotros queréis tener razón a toda costa? Yo tuve una temporada que quería tener razón a toda costa, hace ya bastantes años de esto, afortunadamente, pero pasé por ahí. Quería tener razón a toda costa y es muy cansado eso de tener la razón es muy pesado, porque además tienes siempre que argumentar. Bueno, yo no es que quería tener la razón, yo es que la tenía, ¿no? Como yo te digo, bromeando. Un día, no sé qué fue, con una lectura de algo me dijeron, bueno, es que eres una persona de las que quieren tener razón y te gusta además tener la razón, y yo me paro así escuchando y con el sentido irónico porque no me reconozco ahora en ese punto, pero sí me he reconocido, sí me reconozco antes, ¿no? Hace años. Y entonces con ironía y con toda la guasa del mundo dije yo no quiero tener razón a toda costa, a mí eso no, yo no quiero tener la razón, yo es que tengo la razón, ¿no? Porque realmente estuve un tiempo en que lo de tener razón era muy importante para mí. Como digo, afortunadamente eso quedó atrás ya, porque a base de trabajar todo se va cambiando. Por lo tanto, eso que os estáis reconociendo ahí en esta lista, me decís, que yo tengo, bueno, ya no son todos, menos mal, alguno me escapo. Tener en cuenta, como digo siempre, que siempre hay grados de todo esto y que se puede cambiar. Porque si yo estoy cambiando tantas cosas y sigo en ello, no sé que esto es cosa de un día, esto es algo de ir, dale a diario y ir machacando y no dejarlo y aplicar técnicas, estrategias, recursos, herramientas y todo lo que haya para cada día estar más empoderado y salir más de ese control. Son personas que además suelen ser impacientes, muy impacientes, y además también perfeccionistas en exceso. Yo no es que soy perfeccionista, ni que era perfeccionista, yo es que era perfecta. O sea, tenía la suerte de que yo era perfecta, yo lo hacía todo bien, con lo cual no necesitaba hacer ningún esfuerzo porque yo era perfecta, era impecable. Entonces, esta es otra época que, por el mismo tiempo de lo que os comentaba antes, pasé, y entonces era una necesidad absoluta de hacerlo todo bien, lo mejor, lo impecable. Una cosa es que hagas las cosas lo mejor que puedas, dentro de tus capacidades y de tus posibilidades, eso no es malo. Y otra cosa es que si no lo haces perfecto, eso te lleve a la tumba, ¿no? Si no lo haces perfecto, no puedas vivir. Tampoco era el caso en mi caso, pero sí que tenía un afán de perfeccionismo extremo en cada cosa que hacía, ¿no? Sí que tenía un afán de perfeccionismo intenso. Y si eso no estaba ahí, todo estaba medio control, todo en su sitio, era como que a mí me generaba en alguna cosa incómoda, ¿no? No es aquello el no vivir, como hay otras personas, pero sí que era como... ¿Sabéis la sensación esta de cuando hay un cuadro y el cuadro está torcido y tú estás viendo el cuadro y estás ahí mirando el cuadro, estás diciendo, coño, el cuadro está torcido, el cuadro hay que ponerlo derecho, y hasta que al final te levantas y pones el cuadro derecho porque si no te va a dar algo? Bueno, pues aplicar esa sensación a todo, ¿no? Esto sería un poco lo más habitual, aquello que nos pasa cuando somos perfeccionistas. Pero hay otro grado mayor, que es la persona que realmente se angustia y entra en un estado de estrés, de ansiedad, de incomodidad, de sufrimiento en muchos casos, si eso que han hecho, si eso que hay que están realizando no es perfecto. ¿De acuerdo? Hablaríamos en este caso, ¿no?, del perfeccionismo extremo, sería este sería el punto, ¿no?, de aquellas personas en las que realmente pues ya llegan a ese punto en el que si todo no está como ellos creen, como ellos piensan, como no lo han hecho todo impecable, ellos y los demás, además, entran en un estado de estrés y en un estado prácticamente de neurosis. Evitan tener que confiar en los demás, porque si no confían en los demás, evitan que los... ¿cómo se llama? Una persona que no cumple tus expectativas, Luis, no me sale la palabra, que los decepcionen, que los defrauden, y evitan también el hecho de tener que interactuar demasiado y generar una relación de confianza con ellos, de manera que así están menos expuestos, controlan más. Con cierta distancia controlamos más.
Cambios de humor repentinos, aquellas personas que están perfectas, que bien, y de repente les gira el grillo y tú dices, ¿qué ha pasado? Si estaba bien, ¿pero qué le ha dado? ¿Pues qué tiene? Pues eso también forma parte del control, ¿no? Porque con ese cambio de humor yo voy a cambiar todo el entorno que me rodea. No en mí, sino voy a controlar a los que están a mi alrededor. Porque si yo estoy mal y de mala leche, todos los demás van a estar pendientes de lo que yo quiero, de lo que yo hago y van a estar a mis órdenes, bajo mis expectativas. También son personas que suelen tener explosiones de temperamento, así que tener la antena puesta, aquellas personas que tienen de repente un boom, ¿no? Y te lo montan allí, el circo con la carpa, con los leones, los elefantes, las cebras y todo lo que venga, esas personas que montan este tipo de shows son personas controladoras. Actúan con paternalismo, con condescendencia, haciéndote creer que ellos, claro, pobrecito, tú eres pequeño, tú no sabes, tú no puedes, yo sí, venga, déjame que te ayude, ¿no? Esa sensación de querer como cuidar al otro, ¿no? Como proteger al otro, pero que en realidad no es tanto, es un control, es una manipulación hacia el otro y que además bloquea al otro y lo hace sentir en cierto sentido inútil, en cierto sentido menos, porque no es capaz, porque necesito a alguien que cuide de mí. De manera que así también van a controlar a eso, haciéndolo sentir dependiente del controlador. Tratan también de, hablamos aquí ya de los extremos en este punto, ¿no? Tratan de aislar al otro socialmente, de separarlo pues de amigos, familia, círculo laboral, incluso de las redes sociales, ¿no? De que esa persona esté solo porque cuanto más pendiente esté de mí, mejor, es más fácil de controlar, porque si esa persona ve algo fuera de mí, que no soy yo, ve algo que le interesa, ve otras realidades fuera de la que yo le estoy ofreciendo, esa persona puede decidir irse. Y si esa persona se va, yo pierdo el control. De manera que tratan de aislar a los demás. Creen tener derecho a entremeterse en todo, a meterse en la vida del otro, a dirigir, a elegir, a pensar por ti, a decidir qué debes llevar o qué no, a tomar todas las elecciones y las decisiones por ti y entrometerse además en todo lo que te pasa. Y eso también forma parte del control. Hablan del bien común, pero en realidad ese hablo del bien común no es hablo del bien común porque quiero realmente el bien común, sino hablo del bien común, pero como finalidad detrás oculta viene la condición de que ese bien común es algo que me va a beneficiar a mí. O sea, hablo del bien común, pero en realidad lo que busco es el beneficio propio. Busca aquello que a ellos les viene bien, que a ellos les conviene, ¿de acuerdo? Y no buscan cooperar, buscan apoyo incondicional, es decir, no buscan alguien que los ayude, que los apoye, que coopere con ellos, pero de forma libre, sino que buscan a alguien que los apoye incondicionalmente. Sí o sí tiene que estar ahí día, noche, mañana, tarde, llueva, truene, relampaguee y caigan chuzos de punta. Haga yo lo que haga, lo trate como lo trate, esa persona debe estar para mis expectativas. Porque si no cumple mis expectativas, si no está ahí en todos los niveles, cada vez que yo esté esperando algo, cada vez que yo desee algo, cada vez que yo piense algo, espere algo, esa persona lo que va a hacer es que me está defraudando y no me puedo fiar de ella, no puedo controlarla porque tiene una, vamos a decir, vida propia, tiene su propia decisión. De manera que eso no me conviene. De manera que la persona que busca esto es aquella persona que quiere tener al otro totalmente absorbido. ¿De acuerdo? Entonces, ahora hemos hablado de las características de los controladores y vamos a hablar de las características de una persona que está empoderada en este momento, porque también toca hablar de ese tema. El empoderado tiene la capacidad de tomar las riendas de su vida. Es aquella persona que es capaz de tomar decisiones, de tomar acciones, de cambiar ciertas cosas, de realmente, pues ahora quiero hacer esto o
quiero cambiar de vida o bien quiero estar en la vida como estoy, pero soy yo quien la dirige, soy yo quien la lleva, soy yo quien la conduce, soy el conductor de mi vida. Yo decido, yo pienso, yo hago, ¿de acuerdo? Es la antítesis del victimismo, es decir, esa persona que va de víctima y ay, pobrecito de mí, qué lástima me tengo, esa persona no está empoderada. El empoderado es aquel que a pesar de pasarle, de sucederle cosas, ¿de acuerdo? Aquel que a pesar de ir con silla de ruedas, por poner un ejemplo, convierte la silla de ruedas en un bólido y se dedica a hacer carreras con ella, ¿sabes? Es decir, es aquella persona que ve la oportunidad dentro de cada uno de los problemas, que utiliza el trampolín, ¿no? Tú, si te subes a un trampolín y saltas, te ayuda a impulsarte, pero si coges el trampolín y lo llevas cargando, te sirve de lastre. Pues la víctima sería el que coge el trampolín y lo va arrastrando, y lo carga sobre sus espaldas y los arrastra. Y el empoderado sería el que se sube al trampolín, el que se sube en la madera, lo utiliza de trampolín y salta. Y lo utiliza para impulsarse. Saben que tienen el poder de cambiarlo todo, saben que son los dueños de su destino, saben que son los que generan aquello que está alrededor. Por lo tanto, si yo soy quien genera mi realidad, yo puedo cambiarla. Si yo tengo una realidad, con perdón hoy, de mierda, no me gusta, yo sé que puedo cambiar esa realidad, yo sé que puedo tomar acción para cambiar todo eso y deciden hacerlo. Además, no solo lo saben, tienen una fuerte autoestima, creen en sí mismos. La autoestima es el cariño por ti mismo, una persona que permite que lo machaquen, una persona que permite que lo insulten, una persona que permite que le pongan apodos despectivos, una persona que permite que alguien lo controle, suma y sigue. Realmente no tiene una fuerte autoestima porque está permitiendo ser machacado o pisado por los demás. Entonces, la autoestima es cariño por ti mismo. ¿Cómo tú cuidarías a alguien a quien tú quieres? ¿Cómo tú lo protegerías? ¿Cómo tú lo tratarías a ese alguien? Pues igual debes de tratarte a ti. Son capaces de cambiar acción, de tomar acción para cambiar las cosas, ¿de acuerdo? Para cambiar aquello que no les gusta, para hacer diferencias en su vida, hacer diferencias en aquellos problemas que tiene, aplicando herramientas, aplicando recursos o incluso pidiendo ayuda si es necesario. Porque una persona que está empoderada no quiere decir que pueda hacerlo todo sola en el sentido de que no necesite a nadie, que sea, no. Una persona empoderada también puede pedir ayuda y utilizar esa ayuda como gasolina, como empuje, como apoyo, ¿de acuerdo? Perdón, Luis está bebiendo y me está dando envidia, así que con vuestro permiso, de algún segundito, si no me va a ahogar. Envidia mala. Que familia, recordaros, este viernes nos vamos parejito y estaremos unos 12 días fuera. Entonces, de aquí desearos que paséis muy bien la Semana Santa con la familia, los amigos y que estéis disfrutando, no en sí de la Semana Santa católica, sino de lo que os dé la gana de hacer porque os apetezca. Continuamos. Pues como decía, son capaces de cambiar las cosas y además son capaces de cambiarse a sí mismos. Es decir, si yo tengo algo en mí que no me gusta, que no me va bien, y no me refiero a operarme de estética, me refiero a rasgos de carácter, rasgos de incluso físicamente, por ejemplo, si estás en baja forma, pues tomas acción y decides cuidarte, o si tienes una salud más débil, pues tomas acción y decides cuidar tu salud también y reforzarla del modo en el que sea posible, en el que encuentres, cada uno a su manera. ¿De acuerdo? No hay una forma solo de hacer las cosas bien, hay muchas formas en las que se pueden hacer. De manera que saben que pueden cambiar las cosas, toman acción y lo hacen. Son personas que tienen respeto por los demás, son personas que cuando hay otra persona que opina diferente, cuando hay otra persona que es más débil, cuando hay otra persona que necesita ayuda, cuando hay una persona en inferioridad de condiciones, cuando hay otra persona, en el caso en el que sea, tienen respeto por los demás, porque no necesitan machacar al otro,
para poder sentirse ellos bien. Son personas respetuosas. También son flexibles, se adaptan, tienen capacidad de adaptación y de improvisar. Son capaces de, bueno, pues si este plan íbamos a la playa y llueve y no podemos ir, pues o bien me voy a la playa lloviendo y disfruto de la lluvia porque vamos a hacer, no sé, batallas en la arena y no nos importa realmente de que el hecho de que esté lloviendo, o bien pienso, oye, pues mira, se estará más fresquito, o bien cambio ese plan de ir a la playa y decido, pues, no sé, hacer el picnic en casa y tomarnos algo con los amigos, por ejemplo, por decir algo, ir al cine. Son capaces de cambiar sus planes. Usan la imaginación. Son personas que usando su imaginación generan nuevos mundos. Son aquellas personas que, además de ser imaginativas, la aprovechan. No solo tengo la imaginación ahí, sino que esa imaginación les ayuda a ampliar, a abrir su mirada y ser capaz de proyectar esa mirada en el mundo exterior. Cuanto más abierta sea nuestra mirada, más flexibles somos y más opciones diferentes tenemos en la vida, con lo cual eso nos beneficia a todos. Tienen, como os estoy diciendo, la mente abierta, esa capacidad de abrir ese abanico, ¿no? ese punto de mira en el que tenemos enfocada nuestra atención, abren el abanico y ese abanico se aparece ahí frente a nosotros y cuanto más abro la mirada, más opciones hay, con lo cual más oportunidades tengo. No lo toman todo como algo personal. Esto es importante. Todos son importantes, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando viene alguien y te dice, es que mi marido me ha gritado, es que mi madre me ha regañado, es que mi hijo me ha desobedecido. Ese me a mí, todo lo hacen personal. En realidad, si cambiamos ahí, es que mi marido ha gritado, es que mi hijo ha desobedecido, es que ahí ya solamente quitando ese me del medio, ya vamos a ver que hay un cambio importante. Y es importante porque eso nos ayuda a mantenernos ahí en nuestro, no sentirlo como algo que a mí me está haciendo a mí, porque soy la víctima, porque nos colocan en el punto de la víctima nuevamente. No hacen las cosas personales. De manera que si no hacen las cosas personales, te ayuda, como digo, a poder gestionar esa situación de forma más fácil, porque ya no eres la víctima, tú sigues con el poder. Bueno, mi hijo ha gritado, mi marido o ha desobedecido, mi marido ha gritado, mi madre ha regañado. Pero como ya no es el me a mí como estoy debajo y el otro encima machacando, puedo tomar acción, puedo ver otra forma de cambiar eso. Son autónomos, pero pueden colaborar. Esto es un punto que antes os he mencionado, en lo que, bueno, una persona que puede hacer las cosas por sí mismo, que saben, que son, pero que a la vez pueden colaborar con otras personas. Así que ese punto es importante porque no es que no son capaces de hacerlo solos, sino que pueden pedir ayuda, que pueden colaborar, que pueden aportar, que pueden sumar. Y eso es importante porque nos habla de la interacción de esa persona con los demás, nos habla de su flexibilidad, nos habla del respeto, nos habla de muchas características. Son personas que también saben delegar en los demás. Delegar en otro implica tener la suficiente confianza en los demás como para pensar que lo van a hacer bien, como para permitirles el espacio para que lo hagan, como para permitirles que improvisen o hagan las cosas un poco a su manera, las hagan diferente, porque no hay un solo modo de hacer las cosas. Las personas empoderadas son aquellas que saben también gestionar sus emociones, saben cómo funcionan y las saben gestionar de forma constructiva. No es aquello de utilizo el silencio para manipular, sino que cuando me siento mal puedo decirle al otro, oye, es que yo me estoy sintiendo mal en este momento, no tengo ganas de hablar porque me encuentro incómodo o estoy triste o estoy
muy alterado y puedo decir cosas de las que me arrepiento. Entonces prefiero esperar un rato y más tarde hablamos, por ejemplo. Otro punto. Convierten sus debilidades en su fortaleza, su vulnerabilidad en su fortaleza. ¿Por qué? El hecho de que yo no muestre una debilidad implica que tengo miedo de mostrarla. Si tengo miedo de mostrar esa vulnerabilidad mía, es porque temo que los demás se aprovechen, que los demás me hagan algo, que los demás hagan algo que me pueda dañar, que me pueda manipular, que me pueda agredir en algún modo. Si yo muestro mi debilidad, quiero decir que no tengo miedo en poder hacer, en hacerlo, porque me siento segura, me siento firme, me siento capaz, a pesar de que tenga esa debilidad. Yo sé que puedo gestionarla. Y además, esa debilidad te puede ayudar a ver el punto fuerte, como decía antes, utilizar las debilidades de trampolín. Os pongo un ejemplo personal. Yo en el momento, cuando era niña, en el momento de mi infancia, llevé un corsé para la columna, que lo he explicado ya varias veces. Ese corsé era un corsé que a mí me aislaba, que a mí me impedía, que yo no podía, Y en ese momento, como yo era una niña, era pequeña y demás, sí que había una parte de mí que estaba en la víctima, pero había otra parte de mí que utilizaba esa imposibilidad de correr, saltar, jugar como los demás niños, lo utilizaba para leer, para explayar mi imaginación, para hacer cosas, trabajos de tipo manual, para pintar, para crear. Es decir, esa debilidad que por un lado era ese corsé que me impedía físicamente hacer muchas cosas, me potenciaba otra parte de mí, la imaginación, la creatividad, la empatía, porque era capaz de observar a los demás, la capacidad de observar también. De manera que después me di cuenta de que eso, en vez de ser una debilidad, en realidad había sido un potenciador en muchas áreas de mi vida, en muchas áreas de mi personalidad, de mi persona. Así que eso es importante, ver qué es lo que te permite hacer esa debilidad que si no la tuvieras, no podrías hacer, que te permite hacer o dejar de hacer. Vale, no son dependientes, son personas que no dependen de los demás, que son capaces de gestionarse, de salir, de ir, venir, hacer lo que necesiten. Esas son las personas empoderadas. No hablamos de una persona que tenga una incapacidad física que le impida hacer ciertas cosas y que necesite de otros porque físicamente lo requiere, sino de esa dependencia de que si no haces esto conmigo, yo no puedo, si no haces esto para acá, yo no voy, si no, ¿de acuerdo? De estar siempre pendientes de que el otro decida, de que el otro haga, de que el otro haga por ti. Son personas con propio criterio, personas que saben lo que quieren, que saben lo que les gusta o simplemente expresan su opinión y son capaces de argumentarte esa opinión no porque la han oído de otro y la repiten, sino porque realmente tienen una propia opinión y un propio criterio. Buscan mejorar su vida desde su ser. No solo desde el exterior, sino desde mi ser, mi persona, mi yo. No solo el cuerpo, sino mi parte interior, mi parte emocional, mi parte mental, mi parte espiritual, desde el ser. Mejoras tu ser, potencias tu ser y cambia todo lo que te rodea. Por aquí me han dicho que tengo una lista interminable. Sí. Tengo como 5 páginas hoy. Pero es que es un tema interesante y es un tema que tiene muchos puntitos que a veces son el mismo con ligera variación, pero que es importante desarrollar. Ya acabo, aquí solo me quedan 4 ya. Y luego vamos a los trucos para darle la vuelta a esto, que todavía me queda otra página más. ya, os queda menos. Trabajan para cambiar aquello que no les gusta, aquello que en su vida les incomoda, aquello que en su vida no es lo suficientemente bueno. Y se ponen a ello desde su centro, desde su ser, con todo su potencial, abriendo la mirada y con el respeto hacia los demás. Así que eso también es un camino, aplicar todo eso de autodescubrimiento, de empezar a conocernos más en ese camino, lo cual es muy positivo, porque si yo me conozco más,
voy a estar más fuerte porque voy a ser capaz de gestionar más todo aquello que tengo como punto débil y como punto fuerte. Voy a ser capaz de sacarme más partido a mí misma, de potenciarme más. Utilizan la curiosidad de forma constructiva, no para ir a chafardear la vida del vecino, sino para, por ejemplo, investigar temas que les gusten, curiosidad de, por ejemplo, acerca de la vida, acerca del mundo, acerca del universo, acerca del ser, acerca de otros deportes, acerca de otras culturas, para enriquecer su vida, su persona, su mente, ¿de acuerdo? Se sienten bien con ellos mismos, en paz, esto es básico, pero es el resultado de todo lo demás, ¿de acuerdo? Y además son honestos con ellos mismos y con su realidad. Es decir, no son aquellas personas que tratan de autoengañarse y parecer que todo es bonito y que lo pintan todo de rosa, que le ponen a todo puntillas y lazos para que parezca que es precioso, o que te tapan la mancha de la pared con una cortina para que no se vea. No, si hay una mancha en la pared, hay una mancha en la pared y vamos a ver qué podemos hacer para arreglarlo. ¿De acuerdo? No taparla y esconderla, sino realmente sacar eso a la luz. De manera que, siendo honesto contigo mismo, eres capaz de ver tus debilidades y darle la vuelta a esas debilidades. Y ver tus potenciales y ser capaz de sacar más partido de esos potenciales. Y todos esos puntos te lleva a estar en paz, a estar en armonía y a estar en ese estado zen. Como yo digo, zen tao, zen trao, zen tío, de estar equilibrado en tu centro. Que en realidad es de lo que se trata, no de estar ahí feliz, happy, flower, dando saltos todo el día como las cabras, ni de estar ahí bajo machacados, sino estar en un estado de equilibrio. Entonces, como me habéis dicho por ahí, tengo cualidades tengo puntos de una lista y tengo también de la otra. Estoy en medio, no sé si voy y vengo, porque claro, estoy en las dos, un poco de cada. Es que normalmente todos tenemos, como os he dicho, un poco del controlador y un poco del empoderado, porque si no, o seríamos como Hitler, ¿no? O sea, ¿no? Hitlerianos, o seríamos ahí un apachurramiento, seríamos la víctima total, todo el día llorando en un rincón. Entonces, todos tenemos un poco de cada. Hay que ver con qué puntos te reconoces, de los que os he ido mencionando, y cuáles de ellos que sean de los puntos débiles, ¿no? De los del controlador, porque el controlador, todo eso que aparentemente son puntos débiles, o sea, son puntos fuertes, son puntos débiles de esa persona, aunque parezca que es más potente, y darle la vuelta. Una persona controladora, tenéis que saber que es un líder en potencia. Solo hay que modificar un poco eso, solo hay que cambiar eso. Entonces, en vez de utilizarlo para manipular a los demás, utilizarlo para mejorar yo. Todas esas capacidades que tengo, todos esos puntos, esa capacidad de control que tengo hacia el entorno, hacia los demás, utilizarlo para controlar yo a mí. De manera que ese control, esa atención que pongo en los demás, la pongo en mí para observarme y para ver qué puntos débiles tengo y para cazarme cuando estoy cayendo en uno de esos puntos y para darle la vuelta a esa historia y para perfeccionar eso, pero no desde el punto de vista de hacerlo perfecto, sino desde ser mejor persona, mejor ser, especialmente conmigo mismo, porque cuando yo me quiero a mí, cuando yo me amo a mí, le voy a dar la vuelta, ¿no?, a eso y me voy a sentir fuerte, me voy a sentir bien y no voy a necesitar controlar nada ni a nadie. Vale, entonces, si te has descubierto que eres un controlador, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, cambiar de pensamiento y actitud. Entender que todo lo que planeas, en realidad, nada de ello está a tu alcance, es decir, nada obedece a tu control. El que lleva el control de tu vida, en realidad, es tu inconsciente en la gran mayor parte y es el que domina. De manera que si tú quieres cambiar tu vida, quieres mejorar algo en ti, en tu vida, en tu entorno, lo que tienes que hacer es mejorar tu inconsciente. Yo mejoro mi inconsciente, busco esas creencias limitantes que tengo, busco esos puntos que me hacen flaquear y lo trabajo para darle la vuelta. La vida, todo aquello que nos... hay que entender también que todo aquello que nos aparece en la vida como punto de
imprevistos, como cosas que no esperamos, ¿no? En realidad, todas esas sube y baja de la vida son lo que te van a hacer saborear la vida. Entonces, no hay que controlar la vida para vivirla, hay que disfrutar de ella, hay que disfrutar de las subidas y de las bajadas, porque todo es parte de esa vida. Hay que saber también tener en cuenta que no controlar no es estar en peligro, no controlar es estar relajado, que son dos cosas diferentes. Lo mejor de la vida, como decía, es aquello que no podemos controlar. Lo mejor de la vida es, por ejemplo, cuando te enamoras. Lo mejor de la vida es lo que tú sientes cuando te subes en una montaña rusa. Lo mejor de la vida es todo aquello que escapa de tu control. Generalmente es lo mejor de la vida. Es aquello de lo que más vas a disfrutar si te lo permites. Si eres controlador, empieza a improvisar. Empieza cuando vamos a hacer esto, pues en vez de hacer tantos planes, vamos a ver mañana cómo se levanta el día, vamos a ver si hace sol o no, vamos a ver si estoy cansado o me apetece correr, nadar, saltar, si hace calor o hace frío. Y en función de eso vamos a decir qué hacemos. No vamos a hacer esos planes rígidos que después por cualquier cosa se caen y ya nos fastidian el día y nos fastidiamos a nosotros mismos. Por aquí dicen que lo mejor de la vida es comer pizza. No voy a decir la marca, pero lo mejor de la vida es comer pizza. Pues también, al que le guste la pizza, también lo mejor de la vida, ¿por qué no?, es comer pizza. Parte de ella, por lo menos. Sé flexible. Sé flexible, sé capaz de adaptarte, sé capaz de ceder, sé capaz de... ¿Por qué? Porque lo que no es flexible, lo que es rígido, se rompe. Los huesos, por ejemplo, necesitan tener calcio para ser resistentes, ¿cierto? Pero si no tienen colágeno, si no tienen aquello que los hace ser flexibles, tienen un grado de flexibilidad, los huesos también se parten por mucho calcio que tienen, por mucho calcio que tengan. Aquello que es más resistente, precisamente es aquello que es flexible. Así que sé flexible. Permítete ser vulnerable con la gente, permítete mostrar tus vulnerabilidades, porque eso también te va a abrir a recibir cosas que de otro modo no podrías. Da miedo, a veces asusta, como digo, pero cuando tú te permites eso te vas a dar cuenta de que realmente el abrirte en esa vulnerabilidad, primero vas a ver que los demás también las tienen y segundo te vas a permitir recibir del otro, cosa que siendo el controlador y el dominante no puedes hacer. No comprometes el respeto a ti mismo, el empoderado, para ser dejar de ser controlador, jolín, que se me ha liado la lengua, no debes de comprometer el respeto a ti mismo por el otro. Es decir, que yo deje de ser controlador no quiere decir que deba dejar de respetarme, ¿de acuerdo? Una cosa es dejar de controlar al otro y otra cosa es dejar de respetarme. Yo tengo que estar conmigo mismo, con mi autoestima, con mi ser, de acuerdo, y no ceder en ciertos aspectos en los que yo no considero que aquello es positivo, en los que sea someterte a los demás, en los que sea... No ser flexible, que son dos puntos opuestos, no confundamos, sino aquello que pasa por encima de mis emociones, de mis creencias esenciales, ¿no? Aquello que a mí realmente, aquellas creencias, aquellas ideas que yo tengo sobre cualquier tema que para mí es esencial, no someterme a los demás para cambiar y adaptarme al otro y que el otro piense de mí mejor. Eso no se trata el hecho de dejar de ser controlador. Tengo que ser respetuoso con la integridad de mi ser. Ser realista con las expectativas y objetivos que te planteas acerca tuyo y acerca de los demás. ¿Por qué? Porque si yo soy realista me voy a llevar menos decepciones. Si no me decepciono voy a tener menos miedo de ser decepcionado, de decepcionarme y por lo tanto voy a necesitar controlar menos. Cuando yo veo algo, vamos a ver, si yo veo que a esa persona se le dan bien las matemáticas, no lo voy a poner a hacer literatura, porque a lo mejor no es lo suyo, o música. Pero si esa persona canta de maravilla, no le voy a dar una tarea de estar planchando. Vamos a dar una tarea que sea de acuerdo a su potencial, ¿no? Entonces, si somos realistas con las expectativas, realmente, como digo, menos decepciones, menos miedo y, por lo tanto, más tranquilos.
Dejar de ser o de reaccionar de forma agresiva, pasiva y ser más paciente, ¿de acuerdo? Porque si yo soy agresivo o pasivo, como decía antes, y utilizamos ese silencio, esa actitud, y yo lo sé, porque el que hace ese tipo de cosas normalmente sabe que utiliza eso. Si a poco que observéis lo vais a ver, vamos a darle vuelta a eso, vamos a empezar a ser más pacientes. Por ejemplo, si yo salto inmediatamente cuando alguien me dice algo y salto como ya, me pongo de uñas como los lobos, pues voy a empezar a contar, por ejemplo, hasta 20 antes de tomar una reacción. Cuando yo hago eso y observo cómo me estoy sintiendo y presto atención a lo que estoy sintiendo en ese momento antes de saltar, vais a ver y os vais a dar cuenta de que la mayor parte de las veces no vais a saltar. Esperar un poco antes de reaccionar. Daros ese tiempo. Y entonces os vais a dar cuenta de que observándoos a vosotros, no al otro, a lo que vosotros estáis sintiendo, dándote cuenta de que, oye, pues lo que tengo, lo que me está dando es miedo, me está dando rabia. ¿Por qué me da rabia? Porque me da miedo, porque me siento atacado, porque me siento molesto. Cuando entramos en ese proceso, generalmente vamos a descubrir mucho de nosotros mismos, vamos a tener menos confrontación con el otro y menos necesidad de controlar al otro, porque me estoy dando cuenta de lo que siento yo. Me estoy sintiendo más segura porque estoy dándome cuenta de lo que yo siento y además puedo permitirme observar la reacción del otro y por qué el otro reacciona así. Aceptar que la vida es una incógnita. La vida no sabemos qué es lo que nos depara, el destino no sabemos qué es lo que tiene preparado. Unos dicen que está escrito, otros que no. Yo tengo por ahí un vídeo que habla de ello. Pero independientemente de la opinión, la mayor parte de nosotros, que yo sepa, no sabemos lo que nos espera la vida. Con lo cual, la vida, incluso el sentido de la vida, hoy por hoy, es una incógnita, por lo menos para la mayoría. Así que vamos a aceptar eso y vamos a disfrutar de eso, que para eso la tenemos, para disfrutarla. Acepta la confrontación, es decir, cuando alguien te rebata algo, cuando alguien te disputa algo, cuando alguien, no hablamos que sea una confrontación de una pelea, ¿de acuerdo? Sino cuando alguien te diga, oye, pues no, esto no me parece bien, bueno, pues acepta, el otro tiene una opinión, tú tienes otra opinión y no tienes por qué opinar todo el mundo como tú. Pero date cuenta de que hay muchas formas de hacer las cosas diferentes, muchas formas diferentes de hacer la misma cosa y realmente no sabemos si hacerla de un modo o de otro va a resultar mejor o peor. Igual cambiando la forma, cambia el resultado a mejor. Entonces, permítete experimentar. Asume la responsabilidad de tu propia vida, de tu felicidad. Porque si yo le digo a Luis que él tiene que cambiar para que yo me sienta feliz, pues realmente yo aquí estoy cediéndole el mando a Luis de mi felicidad. A este. Le cedo el mando de mi felicidad y ¿qué pasa? Que si él no cambia, pues yo sigo sin ser feliz. Cuando en realidad lo de ser feliz es más una decisión propia, es una actitud frente a la vida, frente a aquello que nos rodea. Por ahí se ríen y te están poniendo caras porque es que este hombre no para, anda por aquí haciendo la suya. Si yo le cedo el mando a él, nunca voy a ser feliz porque en realidad, como decía, esa es una decisión. Yo puedo ser feliz con millones o sin millones, con más lujos o menos lujos, con más personas a mi alrededor o menos personas. Yo decido cómo ser feliz, ¿de acuerdo? Hay personas que lo tienen todo, materialmente hablando, incluso a nivel de personas en su entorno, de gente que los rodea, gente que los apoya y que en realidad no son felices. Y no es porque no tengan motivos para hacerlo, es simplemente porque están en una opción de vida, en una mirada hacia la vida que no les permite disfrutar y apreciar todo eso y que solo les permite ver lo que no tienen, lo que les falta, las carencias, los dolores. Eso se puede tratar, eso se puede trabajar con terapia o con lo que sea, con recursos, con herramientas. Pero si tú no eres feliz, no te conformes, no te quedes ahí, busca, ¿de acuerdo? Y no estés pendiente de que el otro cambie para ser feliz tú. Busca ayuda para la necesidad de controlar, esa ansiedad que te entra cuando ves que no controlas esto, que el otro, que te pones a... Ahí muchas veces es necesario o es recomendable buscar ayuda profesional, buscar ayuda de los demás, buscar ayuda
de los amigos, ¿no? Aquellos que te rodean incluso, para decirle, oye, cuando me pase esto, vamos a buscar un recurso. Entonces, buscar un recurso entre los dos para que te pueda ayudar a pasar esos momentos, o ayuda profesional, que en algunos casos, como digo, en los controladores es necesaria. Confía, empieza a confiar y a delegar en los demás, a pensar que, oye, los demás pueden hacer cosas, que las pueden hacer bien, que las pueden hacer diferentes, y que igual el hecho de hacer las cosas diferentes puede abrirte otra ventana a la realidad, otra ventana a otras opciones, que de este modo, haciendo las cosas como las haces, no la tienes, porque solo tienes tu visión y solo estás pendiente de la mirada o de la imagen que recibes a través de tu ventana. Cuando tú abres tu mirada, cuando tú abres tu percepción y empiezan a aprender a aparecer otro abanico de posibilidades distintas, puedes tener más opciones para elegir, más opciones para vivir y más opciones para disfrutar. Así que permítetelo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pule tu habilidad de descubrir las destrezas de los demás. Esto es lo que decíamos antes de cuando a alguien se le da bien cantar, no lo pongas a picar piedra, porque igual es una persona que físicamente es muy delgadito, no tiene fuerza para eso, y en realidad cantar se le da divinamente, lo hace como los ángeles. Entonces vamos a ir prestando atención a lo que los demás se les da bien y vamos a sacar partido de esos potenciales, vamos a potenciar eso para que esa persona brille, y con nosotros mismos debemos hacer lo mismo. Vamos a sacar partido de nuestros potenciales para brillar más, para ser más fuertes. De esta manera empoderamos al otro y nos empoderamos nosotros, y además mejoramos entre todos, sumamos. Porque si el otro hace algo muy bien y yo no aprovecho esa facultad y la dejo pasar y lo pongo a hacer otra cosa que se le da fatal, pierde él y pierdo yo. Dale la vuelta a las debilidades y conviértelas en tu fortaleza. En vez de llevar el madero colgando detrás de la espalda a cuestas, en vez de llevar la madera arrastrándola, ponla como trampolín, salta y que te sirva de impulso. Como decía antes, busca para qué te sirve eso, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que tú puedes hacer o dejar de hacer por el hecho de tener esa debilidad? ¿Qué te permite hacer esa debilidad? Y de ahí empieza a sacar partido, empieza a potenciar eso, empieza a darle brillo a eso, que para eso lo tienes, para eso te lo han regalado. Canaliza las críticas hacia los demás e incluso hacia ti mismo en sugerencias constructivas. ¿De acuerdo? No vamos a decir, es que Luis habla mucho porque fíjate tú que está todo el día aquí, que habla y que... No, entonces vamos a decir, oye Luis, igual si toda esa capacidad que tienes de hablar la utilizaras para dar una conferencia, para dar una charla, igual así, eso te vendría bien, porque veo que se te da bien hablar, ¿no? Veo que es algo que haces bien. Ayer me di una conferencia de 2 horas, y hacer el payaso, ¿no? Hacer broma. Pues coño, igual puedes hacer diálogos o monólogos de risa, ¿no? Y eso, entonces, en vez de entrar con el aguijón y pinchar, vamos a darle la vuelta y vamos a sacar la punta a eso que tiene, vamos a ver y a enfocarlo de otro modo. En vez de hacer una crítica destructiva, que sea algo que realmente potencie a esa persona y le dé otra percepción. Y por último, como ya he dicho antes, que os lo he dicho antes, recordar que todo controlador es un líder en potencia. De manera que si a ese controlador le logramos darle la vuelta y en esa vuelta, en ese giro que hemos hecho, logramos subir esa autoestima para que pierda ese miedo que tiene, que es lo que lo hace controlar, ahí tenemos un líder en potencia. Así que por aquí me habéis dicho muchos de vosotros, yo me reconozco, yo me reconozco, yo me reconozco. Ya sabéis, vamos a dar la vuelta a esas cosillas que ahora mismo son debilidades, vamos a sacarles partido y de aquí tenemos, vamos, un montón de líderes que nos están escuchando. Y ya he acabado la lista de las 5 páginas de cosas que tenía que deciros. Aplausos. Ahí es nada, ¿eh? No diréis que hoy no he hablado, no diréis que... No. Madre mía. Te voy a dar la garganta seca. No me extraña. Bueno, familia, como siempre os comentamos, pequeños eventos
que vamos a estar del 3 al 9 de junio en viaje a la isla de Cerdeña con Juan Saez. Iremos, si va un grupo de 15, si no, no vamos, también aviso. Ya os he dicho que nos vamos a Egipto, pero ese ya está cerrado, eso ya no se puede apuntar nadie, nos vamos el viernes. Y luego deciros que tenemos el formación completa Creer es Crear en Aulas Pandora, que es la formación de Yolanda de 15 horas y 3 meses de suscripción para el que quiera hacer la formación, que por lo que dicen las malas lenguas, está muy bien el curso y que cada vídeo es una formación completa. Entonces, el que quiera, ahí lo tenéis. Recordad también que Yolanda es terapeuta, que a través de Skype lo hace para todo el mundo, de biopsicoemocional. Hago terapia a todo el mundo. Detalla porque eso suena un poco raro. Vale, hace terapia biopsicoemocional a través de Skype o presencial en Badalona, cerca de Barcelona. Y qué más. Y tenéis un grupo de WhatsApp que os podéis apuntar para, bueno, tener las notificaciones de todo lo que vamos haciendo. Que eso sale en la parte del texto, en la parte escrita de tanto de YouTube como de Facebook. Pero bueno, tenéis que escribir a yolandasoriaoficial@outlook.es y en el mail tenéis que poner nombre completo y país, número de teléfono y prefijo. País de residencia. O sea, aquí sería un +34, ¿no? Nombre completo, el teléfono con prefijo, por favor, porque si no, no nos podemos agregar. Y por favor, no me escribáis al WhatsApp o a otros correos diciéndome, agrégame al WhatsApp, porque no puedo hacerlo si no me enviáis el correo por la ley dichosa de protección de datos. Así que, por favor, los que queráis, correo a yolandasoriaoficial@outlook.es. El correo con el asunto. En el asunto podéis poner WhatsApp y con los datos que os hemos dicho. Nombre completo, lugar de residencia, teléfono completo, acordaos del prefijo. Estaba mirando yo ahora por Amazon de comprarme un paipai, ¿cómo se llama? Uno de esos de los japoneses, un paraguas, ir a los chinos y comprar el ventilador, aquel que echa agua pequeño. Porque estamos... Para irnos a Egipto. 32 grados, señores, 30-32 grados ya en Egipto. Cuando venga voy a venir más rojo que la camiseta de la Yolanda. Pues aquí te dicen que cuando te conviertas en un tío buenorro no cambies, ¿eh? ¿Veis? No cambié, ya lo estoy. No, ¿Qué quieres decir? A ver, está buenorro él. Tenemos que meternos por un cuadrado, más o menos, a ver que las cámaras no me... Así, un cuadrado y... Es que voy al revés, con las cámaras me veo al revés. Un cuadrado más o menos así, que tienes que bajar en Dendera para meterte por una especie de escalera que te baja abajo al túnel donde está la pila de Dendera, ¿no? Y ahí en la pila de Dendera, pues es un pasillo muy estrecho y con 2 personas que os metáis ya empiezas a sudar allí, pero sudar. Allí me tengo que llevar el ventilador, pero la última vez grabando, me acuerdo yo que me caían unos lamparones de agua por el ojo, que estaba grabando y estaba, no puedo ver. O sea que me voy a tener que poner una cinta de Rambo aquí puesta para recoger el sudor. Dice que nos vamos a derretir. No, la última vez que estuvimos estábamos a 52 grados, con lo cual esta vez no es nada. Estuve un año en julio a 52 grados, es verdad, en la parte de Asuán, pasando al lago Nasser. Allí estábamos a 50 grados, o sea que 30 para mí está chupado. Sí. Es lo normal en Barcelona, en pleno agosto, con lo cual ya nos preparamos para el verano, la piscina, la playa. O sea, bien. Por aquí dicen que te acuerdes de los tranquilizantes para Diego. Sí, llevamos agua de mar para Diego. Le damos, toma, Diego. Como le dé agua de mar, ya lo que le quedaba. Y hace de correcaminos, digo, hará de correcaminos por allí. Biodramina también por un tubo. Estaba aquí viendo el chat del WhatsApp que tenemos del grupo de Egipto y decía el Iván Martínez, dice, yo llevo un gorro un poco raro. Para que vean el gorro que se ha comprado para llevar. Yo le voy a recomendar uno mexicano de ala ancha. Es lo mejor, yo creo, ¿eh? Ni paraguas, como dice Luis, ni nada. Un sombrero mexicano bien grande y ahí llevan la sombra puesta todo el día. Lo bueno que tiene Egipto es que como el clima es muy seco, aunque haga calor, si te pones en una sombra estás fresco, ¿no? Incluso aunque esté a 52 grados. En una sombra estás fresco. Ahora, como estés al sol, ya ni te cuento. Ahí te derrites. Queda de ti un charquito nomás y ya está. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Hacemos algo? No sé. ¿Alguna pregunta, familia? Estoy mirando por aquí a ver si me habéis dejado alguna pregunta. Me dicen el país, el nombre, lo hacen en mayúsculas y bien definida la pregunta para que podamos ver lo que tengamos que decir. País y nombre. El nombre me refiero si el nombre es un nombre de estos de nick raro que no puedo decir luego. Pregunta. Bueno, por aquí te dice Astro Keka. Excelente toda la sesión.
y han dado tantas herramientas que tendré que guardar este vídeo y verlo un par de veces. Y de paso te pasas al que hice yo ayer también y también te apuntas unas cuantas cosas más. Madre mía, el de ayer era también 2 horas, o sea que van a alucinar de apuntar cosas. Nico, pregunta, ¿cómo haces con una víctima o una persona controladora que tienes cerca? Dicen que es mejor alejarse, pero si quieres a la persona, ¿cómo haces para que al menos no te controle? Marca los límites. Esa víctima, cuando está en plan víctima, pues tú le puedes decir, bueno, esa es tu opinión, esa es tu realidad, esa es tu forma de actuar, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo voy a hacerlo de este modo. Y mostrarle a esa víctima también el abanico de cosas que no está viendo. Hacerle obvio aquella parte que no ve, ¿no? Aquella parte que realmente utiliza para controlar, enséñale los puntos fuertes, ¿no? De esa parte que no está viendo. Y decirle que el hecho de que esa persona esté en ese punto no tiene por qué implicar que tú estés a sus órdenes. O sea, si tú quieres estar así, yo lo veo bien, yo lo encuentro correcto, pero yo voy a elegir o hacer esto de esta manera y de esta, porque no estoy de acuerdo con tu forma de actuar o no estoy de acuerdo. Hay que ver qué tipo de victimismo utiliza, ¿no? Si es por algún problema físico, si es en plan de la lástima y la emoción, ¿no? Ahí habría que ver. Y tenemos a Sandra desde Logroño, Sandra Milena. Si tú eliges bienestar y quien te acompañe, no. ¿Cómo haces para que no te afecte? Pues nada, tú sigues con tu bienestar y que el otro decida cómo quiere vivir. Entonces aquí tienes 2 opciones, como te digo, o cambias tú o cambias de pareja. Es decir, o cambias, tienes 2 opciones. Entonces al otro le puedes mostrar esa otra parte. Como estaba diciendo, que al final es la misma pregunta, lo que en el fondo es lo mismo, el mismo ítem, ¿no? que me acaban de hacer. Entonces, si esa persona quiere seguirte bien y si no quiere seguirte, bueno, está en su derecho de seguir como víctima, pero eso no tiene por qué hacer que tú caigas en el mismo punto, que tú estés ahí aguantando la misma historia. Susi desde Tarragona nos dice, mi jefa es controladora, ¿qué hago? Bueno, la jefa ahí, en el caso de la jefa está más difícil. Los jefes en realidad parece ser que una de las facultades o de las atribuciones que se les otorgan es el hecho de ser controlador, ¿no? Porque tienen que controlar a los trabajadores, de manera que ahí hay que marcar un poco los límites, hacerlo con sutileza para que no te afecte a nivel laboral, pero mostrar hasta qué punto es jefa y hasta qué punto ya se está queriendo convertir en tu dueño. Yo te puedo decir que en un caso mío personal, en el que cuando yo estaba en una clínica dental trabajando, hubo una situación que no voy a explicar aquí porque hay otras personas implicadas que no tengo permiso para hablar de ellos, ¿no? Pero cuando yo marqué ahí los límites precisamente a la persona que era mi jefe en aquel momento, hubo un cambio importante de esa persona hacia mí y empezó además a tenerme más en cuenta y a escuchar mis consejos y venía a pedir mis consejos a partir de aquel momento y le paré los pies muy bien parados porque excedía el control y excedía esa manera lo que debería de ser, ¿no? O sea que hay que saber también, conocer un poco el tema y ver cómo es la situación, pero en realidad es marcar límites. Con educación no hace falta alterarse, simplemente y decir, bueno, hasta aquí. Vale. Por aquí preguntan que cuando el controlador es agresivo, ¿cómo vivir con ellos? ¿Qué? No, te voy a decir yo que voy a ir por el orden de lista. Ah, va por orden de lista. Sí. Bueno, pues déjame decir cuando el controlador es agresivo, lo mejor es no vivir con el controlador. Hablamos agresivo físicamente, ¿no? Ahí hay que tomar otro tipo de acciones porque ese controlador, en realidad, estamos hablando de un maltratador. O sea, ya no es un controlador solo, es una persona maltratadora, controladora y maltratadora. De manera que ahí hay que tomar ya otro tipo de acciones legales y físicas de distanciar y no vivir con esa persona. Porque si no, tú te estás sometiendo a ser víctima y al final estás realmente potenciando o generando que eso continúe. Dime. Omar nos pregunta desde España, ¿el no arrastrarse por alguien o ir detrás de alguien es una facultad de persona empoderada?
Sí, señor. El no arrastrarse, a ver, entendemos lo que es la súplica, el ir detrás, ir dando, no estar ahí detrás de esa persona constantemente, haga lo que haga, no hablamos de un momento dado en el que haya habido una discusión y preguntar, oye, ¿pero qué ha pasado? De aclarar las cosas, ¿no? Sino de estar siempre detrás llorando. Eso es estar empoderado, respetarte a ti mismo. Tenemos a Klaus que pregunta desde New York. Cuando vemos estas características en niños, ¿cómo ayudamos a que aterricen y puedan empoderar sus emociones para que crezcan más equilibrados? Bueno, pues hacerlos un punto de atención en lo que están sintiendo en ese momento. Cuando tú actúas así, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Dónde lo sientes? Que observen y que se den cuenta de que eso que están haciendo como controlador en realidad no obedece más que a un miedo. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es trabajar al miedo que tiene ese niño. Tener en cuenta también que los niños normalmente estas actitudes las copian del entorno, las copian de los papás, las copian de los abuelos, de los tíos, de los compañeros, de alguien está copiando a ese niño. Generalmente es una forma aprendida en muchos de los casos. De manera que vamos a ver también qué tenemos que corregir nosotros o en el entorno del niño con respecto a ese control. Tenemos a Astro Queca que pregunta desde California, ¿puede una persona que ha sido controladora toda su vida cambiar en su vida adulta? Sí. Sí, solo tienes que proponértelo y decidirlo, porque igual que decides controlar a los demás y tienes la capacidad para controlar todo eso del entorno y prestar atención a todo eso y estar ahí pendiente de todo, si toda esa capacidad la vuelves contigo, a ti, a tu cuerpo, a tu ser, a tu persona, y empiezas a observarte tú a ti, eres capaz de darle la vuelta a la situación seguro. Ya he dicho antes que un controlador en realidad es un líder en potencia. Solo hay que corregir algunas cosillas, una forma de funcionar. Sakurada nos pregunta desde España, algunas veces cuando tienes razón y te reconoce y eso te da un gustito, si no llevas razón tampoco pasa nada, es solo el ego, es un rato feliz. ¿Habría que trabajarlo? No, porque si tú tienes razón en un tema y se te da la razón porque realmente la tienes, pues el hecho de que te alegres simplemente es como una satisfacción personal, es decir, oye, mira, ¿no? Y también ser capaz, en ese caso, de que cuando los demás tienen la razón, ser capaz de darle esa razón. Es decir, si no dependes de que te den la razón, como decía, para ser feliz, una cosa es que te reconozcan la razón y tú digas, mira, oye, me lo han reconocido, fíjate, que ya no es ese gustito, como tú dices, no solo ya es de tu ego, es que ves que el otro ha sido capaz de tener esa acción, ¿no? Y eso te llena también de ver que el otro hacia ti tiene ese gesto, ¿no? No solo es el hecho de tener razón. Si tu felicidad y tu vida no depende de ello, pues no pasa nada. Lo que es malo es cuando necesariamente tienes que tener razón, la tengas, no la tengas, imperativamente, sobre todo en las cosas, y si no la tienes te da algo. Ese es el problema. Astroqueca de California nos dice, ¿qué pasa con la gente controladora que no respeta los límites que uno les pone? Bueno, pues esos límites no han sido suficientemente claros. Entonces ahí hay que marcar los límites con más claridad y más contundencia. Es decir, no voy a tolerar que extralimites en este punto, en este, ¿no? No voy a tolerarlo. Simplemente si esa persona se limita en lo que sea, pues te das la vuelta y te vas o lo dejas hablando solo o tomas la acción en ese caso que tú consideres con respecto a la situación que estés viviendo, dependiendo del caso, ¿no? Imagina que hay alguien que viene y te grita y tú le dices, no voy a tolerar que me grites, ¿no? Por eso que hablábamos de las explosiones de carácter. Si esa persona te grita, tú te levantas, o sea, te vuelve a gritar, ¿no? Tú ya les das un toque de atención, se lo has explicado, ya lo sabes. Si vuelve a gritarte esa persona, tú te levantas, coges tu bolso o coges y te vas y lo dejas gritando solo hasta que se aburra. Bueno, aquí decir a Omar que me estaba preguntando que si podía hacer más preguntas. Yo normalmente podéis hacer las preguntas que queráis siempre en todos los vídeos. Vamos por orden de lista hasta donde lleguemos. Ajá. Es decir, lo digo porque no hace falta preguntar ni pedir permiso. Simplemente es hacer las preguntas cuando queráis y yo las voy cogiendo por orden de lista hasta que digamos basta o se acaben todas, ¿no? Y ya está. Sí, señor. Seguimos con Omar.
¿está peor visto el comportamiento de controlador en los niños o en adultos? Gracias por contestar. ¿Está peor visto el comportamiento controlador en los niños o en los adultos? Hombre, yo creo que está peor visto en los adultos porque generalmente tiene mayores consecuencias, pero hay niños que son muy tiranos también, muy controladores, muy tiranos. Entonces ahí, dependiendo del caso, ¿no? Dependiendo del grado y dependiendo del caso. En realidad, lo importante no es que esté peor visto o mejor visto, eso no importa. Desde mi punto de vista, lo importante es el grado de control que tiene eso y cómo vamos a solventar eso. ¿Cómo vamos a darle la vuelta? ¿Qué podemos hacer para ir dándole la vuelta a eso? Voy a dar un pequeño repasillo a ver si me queda algún lado. Pues ya están todas las preguntas de momento. Muy bien. Qué penica que se acaban, nos dice Xavi. Bueno, después cuando vengamos de Egipto haremos otra. O sea que tú tranquilo, Xavi. Vosotros que no habéis querido preguntar de conspiraciones, de enigmas, de misterios, eso para Luis, ¿eh? De esas cosas que a mí me gustan, todo el rato hablando de temas psicológicos. Yo es que me aburro con esto, hombre. Ahí con el niño interior, él reclamando protagonismo, que quiere él a su parte del show. Canta, Luis. Es que yo los temas estos tan psicológicos, no. Es que soy muy controlador. Doy fe. Mi parte de la charla. Es que yo ya controlo de por sí. Nadie es perfecto y yo me llamo nadie. O sea, que ya lo tenéis. Este también es controlador en potencia. Mira, por ahí te dicen que ayer estuviste genial. Sí, ayer me contuve. ¿Qué más quieres? ¿Te contubes? ¿Te contubes? Sin hacer broma, tío. Ayer era un tema muy serio como el de hoy. Es que como él solo con él mismo no le dan para mucho de sí la broma. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Pues mira. Pues nos vamos a cenar. Nos vamos a cenar, que también nos toca, también nos lo hemos ganado, como dice aquel. Sí, ahora toca la papilla de siempre, ¿no? La papilla de avena. Es decir, la crema de verduras con avena. Crema de verduras con arena, de avena y a la cama. Más bien es crema de avena con verdura, pero vale. ¿O qué verdura toca? No lo sé. No lo sabe. No lo sé. Joder, esto que dice, mi vecina es golpeada por su hija de 4 años, la tiene miedo y le dice, no es correcto, pero de ahí no pasa hasta que el padre llega, le grita y golpea. ¿Cómo afecta estas grandes diferencias en padres? Pues eso, en que la niña sigue golpeando y gritando y haciendo lo que le da la gana. La educación de un niño tiene que ser consensuada por los dos papás y eso se debería de hablar antes de tener los niños, incluso antes de casarse. Porque si hay una diferencia importante de criterio entre los padres con respecto a eso, después pasan estas cosas. Eso no es una niña controladora, es una niña mal criada. Una niña que está aprovechando la debilidad de uno y la debilidad del otro. O sea, no es el problema ahí no es la niña controladora, es que no hay un consenso entre los papás. Por aquí me dicen una cosa muy rara. Luis es como un Teddy Bear. O sea, Bear sé que es oso, pero Teddy... El oso Teddy. El oso Teddy, vale. Omar, pregunta desde España. ¿Los libros, películas, 50 sombras de Grey pueden ser ejemplos de controlador y empoderada? No, empoderada, sumisa. En realidad ahí están encontrando los dos, porque en las dinámicas de sadomaso, en realidad el control, ¿no? Y la domina y el sumiso, en todas estas dinámicas, en realidad el controlador es el que hace de sumiso, es el que realmente controla la situación, marca los límites, porque el domino, la domina, está dominando hasta el límite en el que el sumiso le permite. Y después tienen que estar pendientes de las necesidades de ese sumiso o sumisa. O sea, aquí no os dejéis engañar que la cosa hay que darle la vuelta. Entonces es un ejemplo de controlador, sí, porque él empieza en la película, yo no he leído el libro, pero en la película él empieza a perseguirla en cierto sentido, a cumplir todas sus necesidades, le compra un coche, creo, la quiere mudar de apartamento, yo no recuerdo exactamente, porque la vi así un poco porque me mencionaron y dije, vamos a ver, pero en realidad lo que vi ahí es lo que os estoy contando, o sea, la relación de dominar ahí en realidad
aunque al principio puede parecer que es la del hombre en la película, en realidad el que acaba dominando ahí, el que domina la situación es el sumiso o la sumisa. De hecho, en la segunda parte creo que se le da la vuelta y al final es quien controla es el que era el controlado, ¿no? Aston nos dice, ¿pueden hacer más sesiones con este tema? Estuvo genial todo lo explicado. Bueno, se podría hacer una quizá más adelante, pero en principio os he dicho la mayor parte. Luego ya entraríamos dentro de las patologías, dentro ya de las cosas más serias, pero eso, no sé. Iremos viendo. Con estas temáticas yo siempre saco temas de psicología y de protesta social y de esas cosas que a mí me gustan. A mí le gustan los enigmas, a mí me gustan otro tipo de cosas. Así que iremos hablando, iremos hablando. Bueno, familia, lo que siempre os digo, yo voy a estar hasta el miércoles haciendo vídeos. El viernes ya partimos en avión, estaremos unos 12 días fuera, luego volveremos otra vez a hacer vídeos tanto yo como Yolanda, pero entre ese tiempo pues estarán mis compañeros en Caja de Pandora continuadamente haciendo sus vídeos, sus cosas, que muchos se quedan aquí haciendo de todo. Sí. Y muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat, los moderadores y los otros chats de Facebook, que sois unos cuantos, la verdad. Y nada, y si os ha gustado el vídeo, lo que siempre os digo, que lo puedan compartir para que llegue a más gente y les pueda ayudar. Pues ya está. Muchas gracias, Yoli. A vosotros, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos, nuestras llavecitas, como decimos siempre, por estar ahí atentas todo el tiempo y por participar con vuestras preguntas en el chat y vuestros comentarios, vuestro apoyo y vuestro cariño. Así que a todos un besote muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, Luca. Os dejo con un vídeo. Bye. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Caja de Pandora. 2. Comparte con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita lacajadepandora.eu si quieres ver noticias alternativas. O visita aulaspandora.com si quieres tener los cursos donde todos los terapeutas alternativos se forman online diariamente. Y recuerda apuntarte a nuestra lista de correos para recibir los regalos e información que vamos mandando. aulaspandora.com, la web